Buena gente, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar sobre este material que tengo, esta pieza que tengo entre los dedos y vamos a hacer una pequeña aclaración con respecto a su nombre porque es muy importante para que se comprenda, que no haya confusión, digamos. En los manuales y en catálogos se menciona asiento de válvula, mucha gente lo conoce como asiento de válvula y si no lo conocen, bueno, se lo estoy presentando. En cambio, en el video yo lo voy a llamar por costumbre, porque se me va a hacer muy difícil denominarlo, evitar esa palabra. Yo lo conozco como casquillo, toda la vida lo conocí como casquillo. Entonces, claro, quería hacer una aclaración porque justamente también había, no solo antes, sino hasta el día de hoy, por ahí hay personas que denominaban o denominan casquillo a los cojinetes de biela bancada. Bueno, no nos vamos a hacer mucho lío con el nombre. Sí es cierto que les quiero comentar que el asiento de válvula en realidad es la terminación. O sea, en este caso los fabricantes, este es un material que ya viene de fábrica, ¿no? Los fabricantes nos ofrecen ya un corte de 45 grados, más o menos de 1 milímetro, en este caso 1 milímetro, no diría 1,5 milímetros, sí 1 milímetro, 1,5 milímetros, que es lo más normal de espesor en asiento, puede ser hasta 2 milímetros, pero bueno, ya nos brindan ese corte, ¿sí? Que es acorde al asiento de la válvula, también sus 45 grados, como lo pueden ver, visualmente se puede distinguir unos 45, yo digo, porque estoy acostumbrado, hay gente que por ahí no se da cuenta, pero tiene sus 45 grados. Entonces esta es la zona de lo que se llama asiento de válvula. Sin embargo, o sea, por eso me gusta llamarlo casquillo, pero bueno, no vamos a hacer lío con el nombre. Es muy difícil, o sea, es prácticamente imposible, no existe, no tenemos esa posibilidad de, una vez colocada la pieza, desligarnos del asiento de válvula, utilizar ese corte que nos da el fabricante, ese asiento. ¿Sí? Hay muchas variables, a veces por más bien que colocado, vamos a suponer que esto esté colocado así, también depende mucho de la alineación con respecto a la guía de válvula. ¿Sí? Entonces, después vamos a hablar, en este caso, por una tapa de cilindro que la guía de válvulas no tiene guía de válvulas postizas, cambiables, digamos, está hecha sobre la misma fundición. Y ya que estoy, bueno, se me va a hacer un poco largo, pero bueno, en ese caso, no, después vamos a hablar un poquito, ya vamos a llegar, porque tiene mucho que ver con el GNC. Entonces, lo que le quiero decir es que siempre, o sea, si supongamos una tapa con guías cambiables, si nosotros, o sea, alguna vez recibimos una tapa que ya han cambiado la guía y no les quedó, si bien le tiene que quedar lo más perfecto posible, pero se cometió algún error, hubo algún problema y les quedó un poquito con alguna diferencia respecto a cómo estaba de fábrica, cuando saquemos el casquillo, ¿sí? El casquillo original y pongamos otro, esa diferencia se va a acusar mucho en la zona del asiento. Por eso no tenemos la posibilidad de colocar un casquillo y ya desligarnos del asiento de válvula. Puede haber tapas, caso como esta, en este diésel, en esta tapita individual, ¿sí? Aunque sea una sola tapita, en este caso es un motor 4 cilindros, pero tiene 4 tapas de este tipo, igual que esta. Son tapas individuales, no son enteras como puede ser otra. En este caso, este casquillo, por ejemplo, uno de los que para mi gusto más, digamos, fíjense en la terminación que tiene, ¿sí? Una vez colocado, es bastante exacta ya. Una vez que se coloque el casquillo, yo debería quizás habérselo colocado, es bastante exacta ya digamos, el asiento y es inclusive hasta con la altura, y sí vamos a tener que tocar un poquito, pero es un poco mínimo. En algunos casquillos puede pasar que, por ejemplo, en este caso tiene un cortecito de unos 30 grados, ve que son mínimos a veces, no digo que estén mal porque están escuadrados y están bien hechos con respecto a este material, pero que está afuera. Si una vez colocado puede haber variables. Puede haber deformaciones en caso de alojamiento que ya estén hecho, puede haber algunas deformaciones y entonces sí o sí hay que hacer el asiento. Bueno, en fin, vamos a un poquito a lo que es, tengo que mencionar un poquito de quizás de historia con respecto a cómo se empezó o cuándo se comenzaron a utilizar los casquillos, ¿sí?
yo diría que las primeras encasquilladas se han hecho en motores, sí, se han hecho en motores muy viejos. Lo que sí es que era mucho más difícil eh, tapas de cilindro encasquilladas, digamos, que ya vengan con casquillo de fábrica. Eso lo podemos ver en en los primeros motores, quizás los podemos ver en tapas de cilindro de fundición diésel y tiene mucho que ver con el turbo, con la aplicación del turbo, digamos. Eh, Inclusive en muchas tapas de cilindro de aspiración normal que se quería en motores a aspiración normal, que se quería hacer una adaptación y colocar el turbo, teníamos que modificar los materiales de la tapa para el turbo. ¿Sí? Se cambiaban los casquillos, las válvulas, las guías. Entonces en los diésel quizás en las primeras apariciones de tapas ya encasquillada, obviamente en el aluminio, desde que se fabricó el aluminio, desde que se comenzó a utilizar el aluminio en un motor, siempre fue necesario utilizar un casquillo, lógicamente, por el tipo de material. Y si vamos años quizás más atrás, el casquillo, no, si bien no era tan normal, se podía utilizar, se podía hacer, más que nada era un poco más artesanal, se utilizaban, vamos a suponer, barras de este tipo, algo parecido, para hacerlos. Podía ser que, ¿qué pasa? Los fabricantes, como el casquillo antes no era muy común, los fabricantes no, o sea, teníamos muy restringido, o sea, los casquillos de fábrica. Hoy por hoy los fabricantes nos brindan un catálogo muy amplio donde prácticamente de todas las marcas. Así que bueno, un poquito de... Ese es el origen, más que nada, ya le digo, se ha comenzado a ver en tapas de cilindros diésel, quizás las primeras tapas ya encasquilladas, o hay tapas desde que salió la tapa de cilindro de aluminio ya encasquillada también. Hay tapas que ya tienen sus años, ¿no? Si vamos a tiempos muy atrás, hay tapas del aluminio ya se comenzó a utilizar de hace muchos años y también con la tapa de aluminio, por supuesto, el casquillo. Si vamos a tiempo más primitivo, se podía hacer y quizás como un recurso. Sumamos en una tapa de fundición, había una fisurita por tema de temperatura y se puede hacer, si se podía soldar, digamos, y también hacer el alojamiento o sacar, sí, porque prácticamente ya les digo, antes no venían encasquilladas, se ha comenzado a ver más con la aplicación del turbo. Entonces, si por ejemplo tenemos una fisurita, existía una fisura, se hacía una soldadura y se hacía un alojamiento y se encasquillaba para salvar la tapa de cilindro. Era antes como más un recurso. Bueno, entonces ya eso es, después ya les digo, en tapas de cilindro, de aluminio, en tapas de fundición diésel, y en cambio en el nastero, en tapas de fundición nastero, el casquillo era muy difícil de ver, si estamos hablando de nastero, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá una tapa de un 221, que si ustedes se fijan, no sé si lo van a notar, creo que se nota, que no tiene esta pieza, no tiene casquillo. El asiento de válvula está hecho sobre la misma tapa, al igual que las guías, ¿no? Eso, fíjense en esta tapa que está original y no tiene muy poco uso, ya tiene su utilización, pero siempre anduvo en asta. No tiene, los asientos de válvula están bastante bien, casi originales, digamos. O sea, no quiere decir que funcionaba bien. El tema es que hay un antes y un después del GNC. No solo en esta marca, puede ser, antes era muy común en los nasteros, prácticamente en todos, o sea, hablando de Chevrolet, algún V8, un Dodge Valiant, un 1500 y otros modelos, no tenían casquillo y el asiento estaba hecho sobre la misma tapa. Sí, por eso les digo, hay un antes y un después de GNC, que ahora lo vamos a explicar. Entonces, eso es un poco ya cómo se comenzó a utilizar. Y vamos a lo que es el GNC. En el turbo ya sabemos, ya se lo expliqué un poco, lo que pasa es que las cargas y tensiones que se originan con el turbo, con el GNC, hizo que el casquillo sea un poco más, o sea, bastante más común de utilizar. En las tapas, claro, en Astera lo que pasaba que la aspiración normal, o sea, tradicional de la mezcla esa con nafta y aire, absorbe temperatura de la cámara de combustión
y genera un enfriamiento que es distinto al GNC, que simplemente se comprime y detona. No solo es por una cuestión solamente del gas, lo que solía pasar es que obviamente tenía un poquito más, se generaba un desgaste un poquito más prematuro, más rápido, y en muchos motores, o sea, se necesitaba de regular válvulas más rápido, digamos, ¿no? Y a veces no se hacía, o bien hay equipos, hay que mencionar que en los primeros equipos de GNC, siempre andaba gas, o sea, se arrancaba gas y se olvidaban de la nafta. Tal es así que muchas veces las naftas en el tanque, en el depósito de combustible, se ponían en mal estado. O sea, alguna vez se le ocurría después usarlo a nafta, podía pasar que esa nafta, digamos, cuando trabajaba, comenzaba a querer, cuando trabajaba ingresaba a la cámara, se hacía como un barniz, se ponía de ese aspecto, digamos, y generaba que se agarre la guía de admisión. Se hacía como algo, como si fuera un barniz, algo así. Imagínate, o sea, imagínense cómo la gente antes se olvidaba de lo que es la nafta y usaba solamente el GNC. El GNC más que nada en las tapas, en el motor, no quiere decir que le quite vida al motor. En sí al motor quizás hasta pueden tener más vida útil por una cuestión que el GNC es más, como más pasivo, digamos, su marcha es más, digamos, no tiene esa, por ahí en aceleración, el rendimiento, digamos, una vez uno se va a dar, no le ha pasado cuando van a pasar están acostumbrados a un vehículo naftero, pasan a un GNC, cuando van a pasar un camión, como que cuesta un poquito, ¿no? En la ruta. Bueno, es algo normal, a veces también en motores más un poquito de unos años atrás, se tocaba el avance hablando del encendido y empeorando las cosas aún, o sea, el caño de escape se ponía rojo, ¿sí? Y siempre el GNC afecta más a lo que es el escape, en la misión no, siempre el escape, se colocaban las guías de bronce y el asiento, el casquillito y la válvula, por supuesto, también. Aunque la válvula es una de las más resistentes, digamos, de las tres cosas. La guía, en este caso, tapas de cilindro que no tienen guía, también que la guía está hecha sobre la misma fundición, se comenzó a aplicar también por el GNC. Antiguamente se utilizaba una guía postiza, que hasta el día de hoy se puede utilizar, una especie, esta para otro motor, esta para un Dodge, pero se pasaba una mechita de este estilo, ¿sí? Que tiene su guía en la parte de acá, comienza con una guía que hace para ayudarnos con el centrado, y después se colocaba una guía tipo así de bronce postiza. Después con el tiempo empezó a surgir lo que es la camisita de bronce, ¿sí? Se pasa el calisuar, que viene ya para cada medida, y se clava la camisita. Después se hace la terminación. Entonces eso es lo que nos pasaba con el GNC, fue un furor, prácticamente a mediados de los 80. Mi viejo, yo me acuerdo sí, lo alcancé a ver, pero un poco menos. Mi papá, cuando le tocó ese furor, le llegaban muchas tapas de cilindros sobre estos modelos, más que nada. Había empresas que todas, y trabajaban en transporte, más aún, todas las tapas de cilindros se llevaban a convertir para GNC. Y como ya digo, los fabricantes en ese momento no tenían tan disponibles las piezas ya de los casquillos ya de fábrica, se les sacaba fuego al torno haciendo los casquillos. Así que ese es un poco lo que fue con el GNC. No quiere decir que los materiales eran malos, simplemente que estaban hechos para el uso como fue de fábrica, con nafta solamente. Y también en el GNC, o sea, el GNC nos podía causar los mismos problemas en las tapas del cilindro de aluminio. Por más que ya venían encasquilladas, los casquillitos no se la bancaban, digamos. Fueron fabricados con otro material antes de que exista el GNC. Puede ser en tapas de cilindro que sufrían bastante, un 504, un Renault, la línea de los Renaultitos, 912, algún en la línea de Gazelle. Quizás el motor FIA, por ejemplo, el 1.4 se adaptaba bastante bien. A pesar que tenían las guías de fundición, los materiales de escape eran buenos, digamos, como que tenían un poquito más de... Y hoy por hoy es mucho más común, ya hoy
han ido evolucionando, no solo los materiales, sino que hoy agarramos una tapa, aunque sea naftera, ya los materiales son un poco mejor, e inclusive algunas tapas de cilindro, si compran una tapa de cilindro nueva, hasta algunas vienen ya para GNC. Y es más aún, algunos vehículos ya salen con con el GNC de fábrica. Eso es un poco lo que pasó con el GNC, ¿no? También había algunas confusiones, o sea, no estaba todo tan claro. Nosotros, con el tema de los materiales, algunas fábricas, yo me acuerdo que me tocaban algunos casquillos que eran realmente demasiado duros para... Pero bueno, no es que era... Después se fue evolucionando, digamos. Eso es un poco ya todo lo que es la aparición del casquillo, cómo se comenzó a utilizar. Obviamente un casquillo se puede utilizar no solo por cuestiones de cambiar para mejorar el material, a veces si hay alguna fisura, tenemos que hacer una soldadura en la cámara de combustión, obviamente hay que sacar los casquillos, hacer la soldadura en motores, algunos motores Polito 1.9, por ejemplo, se ve una típica fisura entre casquillos, ¿sí? Se sacan los casquillos, se va a calar la fisura hasta que desaparezca, que es muy importante ya que hasta que desaparezca totalmente, en muchos casos vamos a llegar al canal de agua, ahí comenzar a soldar y una vez que se soldaba, hacer el alojamiento y colocar los casquillos, ¿sí? Se puede ser también por desgaste, muchas veces en la admisión puede ser, en este caso la admisión tiene su desgaste, y cuando esa admisión, que es un poquito más raro, puede ser que el filtro de aire no esté bien o esté chupando en alguna unión, en la admisión esté chupando aire, a la vez polvillo, tierra, y nos genere un poquito de desgaste. También puede ser por eso. También en los diésel, el encasquillado puede ser porque es muy importante la penetración de la válvula con respecto al plano de la tapa, y si bien es cierto que algunos fabricantes, a ver, vamos a agarrar, qué sé yo, esta valvulita, poner que tengo acá, no es en este caso, pero en algunos motores sí que no tenían por ahí el casquillo, aunque ya venían con casquillo de fábrica, nos proveían una válvula de espesor mayor en cabeza. Y eso ayudaba un poquito a no encasquillarla directamente, como que le daba un poquito, lo estirábamos un poquito mal el problema, ¿sí? Eso puede ser también por cuestiones de medida. El tema de luz de válvula es muy importante también, eso por ahí lo hablo un poquito al final para no confundirnos, porque como pasaba en el GNC, se tenía que regular, era más común regular válvulas más seguido, y en algunos motores era un poco más práctico porque venían con registro de este tipo, ¿sí? Entonces se regulaba, era mucho más fácil de regular y le dábamos un poquito más de vida útil. En otros casos no era tan fácil, yo lo voy a explicar un poco al final. Después cuando apareció, por ejemplo, ya que hablo de ese tema, cuando apareció el botador hidráulico, es como que tiene más tolerancia, y a mí me ha tocado ver en algunas tapas de cilindro, casquillos por ejemplo, que son tapas de cilindro en botadores hidráulicos, casquillos que prácticamente ya no tenían más material. Y sin embargo, o sea, no digo que le estamos funcionando y no con fallas muy graves. Bueno, eso porque tiene más tolerancia. En algunos motores le digo que la luz de válvula era de 15-20, hablando de centésima, así que lo acusaba más rápido y se tenía que regular. Así que hay muchas variables, lo que es el GNC, yo creo que quedó un poco en claro. Iríamos un poco a cómo quitar los casquillos, cómo cómo quitarlos más que nada, en tapas que obviamente que ya están encasquilladas, porque si no se nos va a hacer muy largo el video. Yo utilizo soldadura, ¿sí? Es muy común utilizar soldadura porque el casquillo va a contraer y va a salir fácilmente. Yo por ejemplo, ya está soldado, ahora se lo voy a mostrar mejor, y sale con la mano, ¿sí? Yo les expliqué en un video anterior, quizás lo comencé a hacer, cuando lo comencé a hacer, está medio loco este tipo, ¿no? ¿Cómo va a usar? Yo uso la misma TIG para sacar los casquillos, que tiene un punto de fusión y es muy específico y no me daña, fíjense en la pared, no me daña la pared de afuera, no me daña el material, el alojamiento, no me salpica escorias que se peguen en el aluminio. Lo que sí es que si la van a utilizar o quieren probar,
tengan mucho cuidado, practiquen con tapas viejas por el tema de la intensidad y eso y el pulso para no dañar la tapa. ¿Sí? Porque directamente si hacemos contacto en el aluminio nos va a tirar a fundir, que para eso está hecha la máquina. Sí me va a afectar un poquito el tungsteno, me lo va a contaminar un poquito, pero es mínimo. Mi papá soldaba antiguamente, bueno, lo soldaba, ponía una válvula de menor diámetro que el casquillo, que se clavaba más o menos ahí, y entre válvula y la parte de abajo del casquillo hacía soldadura, y la misma válvula de abajo le pegaba y lo sacaba, que estaba muy bien también. ¿Qué más? Bueno, también se puede quitar por desbaste. Vamos a suponer que con la misma máquina que vamos a hacer el alojamiento del casquillo, se nos ocurre devastarlo, se puede hacer. Se puede hacer, ¿sí? Lo dejamos medio finito del lado contra las paredes, una décima, algo así. Quizás tengamos que tocar un poquito, nos vamos a tener que llegar al apoyo. Y una vez que le quitamos ya el material, vamos a necesitar de algún elemento finito, bien con mucho cariño, y introducirlo entre el material, la tapa y lo que nos quedó del casquillo, y va a salir. ¿Sí? Es como cuando se quita una camisa, digamos, un desbaste así, después se puede cortar. Pero yo ya les digo, lo utilizo siempre con soldadura y me da muy buenos resultados. Entonces, eso es lo mismo para la fundición, lo utilizo de la misma manera. Una vez que ya quitamos el casquillo, nosotros una vez que quitamos el casquillo, lo que tenemos que hacer es la medición. Por supuesto, yo lo tenemos que hacer en frío, en temperaturas naturales, hacemos una medición. Y yo utilizo el compás, ¿sí? Utilizo el compás. Vamos a ver la fuerza que lo voy a tener, supongamos que lo tenemos de la parte de arriba o de acá, muy suavemente, y no tenemos, cuando lo soltamos, no tiene que bajar de golpe, tiene que ser muy, un roce muy leve, ¿sí? Y tiene que medirnos del mismo modo, ¿sí? También el diámetro tiene que ser perfecto, el apoyo. No solo el diámetro, sino también que no esté cónico, ¿sí? Vamos a suponer que arriba tenemos una medida y si a medida que bajamos se nos va cerrando, es porque el alojamiento está cónico. Quizá lo hayan hecho alguna vez, le ha quedado cónico y eso habría que corregirlo. ¿Por qué uso el compás? Fíjense en que la zona del compás, el contacto es poquito, entonces es muy, digamos, es como decimos en Argentina, es muy alcahuete, digamos. Es muy sensible y nos detalla muy fácilmente cuando hay alguna diferencia. Nosotros lo podemos ir girando y siempre tengo el mismo. ¿Sí? Podemos utilizar un micrómetro de interior, también un calibre digital, lo que sea, pero es más difícil. Por a veces no tenemos la facilidad, cuando son medios profundos los alojamientos, de llegar. Obviamente, una vez que tomamos la medida, después vamos al micrómetro, ¿sí? Vamos al micrómetro, se mide con el micrómetro también un suave, un rozamiento suave, y ahí ya vamos al casquillo que vamos a utilizar. En caso que tengamos casquillos, que por lo general ahora los tenemos en todas las marcas, tenemos un catálogo y ya tenemos la medida, digamos. Ahora le voy a hablar un poco del tiraje. En caso de que en esta tapa, que yo le mostré, creo que le comenté, cuando hacíamos soldadura tenemos una deformación, yo creo que se va a notar. No toqué el compás del otro alojamiento, debería estar igual, pero se me cae más fácil, ¿ven? Lo suelto y se me cae más fácil. Esa es lo que yo le hablaba de lo que son las deformaciones. En cambio acá no lo hace eso. Miren, se me queda, lo tengo suave, no lo toco y se baja suavecito como aquel. Eso pasa porque, como yo les decía en el video de soldadura, cuando soldamos, el aluminio va a ir hacia las soldaduras, nos va a deformar un poquito el alojamiento. Acá parece mucho, pero son centésimas. Depende, cuando más cerca tengamos que soldar del alojamiento, más deformación vamos a tener. En cambio, acá tenemos no lo tenemos al casquillo, pero si estaría el casquillo puesto, el casquillo, mientras sea esa deformación no soldemos muy cerca, va a ser centésima y el casquillo va a copiar al aluminio, se va a venir con el aluminio también. Por eso yo les decía, no solden una tapa armada, porque, o sin hacer los asientos después, porque
sin hacerlo asiento porque se les va a deformar y nos va a soplar por esta zona, el asiento válvula, va a perder sellado en esta zona más que nada. Obviamente eso no se debe hacer. Acá está muy claro cómo es la diferencia. Si estaría el casquillo puesto, una vez soldado yo hago el asiento, seguramente me va a tocar el asiento en esta zona y acá no me va a tocar hasta que limpie, digamos. Bueno, así que una vez que si tenemos ese tipo de deformación, depende del tiraje que vamos a usar. Ahora vamos a hablar un poquito del tiraje. En aluminio yo les doy de 1,5 a 2 décimas, 2,5 hasta ahí. ¿Sí? Si tenemos esa deformación, ya que estábamos hablando de eso, si en la zona, digamos que tenemos una mayor medida, estamos en 1,5 y en esta zona 2 décimos, la diferencia de 5 centímetros, de 5 centésimas no pasaría nada, porque estamos dentro del tiraje, ¿sí? No pasaría nada, no. Si es un poco mayor la diferencia, aunque también podrían agarrar y hacer el alojamiento y corregirlo. ¿Sí? Quizás es lo más correcto, digamos, pero bueno, yo les quiero mencionar por las dudas ese detalle. Les dije 1,5 a 2,5 y la colocación es en la tapa cilindro en caliente. ¿Sí? El aluminio dilata bien, nos va a ayudar con la colocación y depende del tiraje que le van a dar, si va a ser cercano de entre 2 décimas, 2,5 décimas, pueden usar aceite para colocarlo. Si no, si es un poquito menor, pueden utilizar algún sellador líquido en vez de aceite, que también va a ser de lubricante, pero lo tenemos que hacer muy rápido, para que no se nos seque. Es una cuestión cuestiones de seguridad, ¿me entienden? Más que nada. Cada cual, yo creo que las primeras encasquillas son por ahí las más difíciles, después le va tomando la mano. A golpe, ¿sí? O la utilización es el encasquillado a golpe, ¿sí? Y ya ahí se van a dar cuenta, depende del golpe, si encima siempre usan la misma herramienta, o sea, depende las medidas de los casquillos. Un casquillo de una escaña quizás necesitamos un poquito más de golpe, digamos, un casquillo de este tipo, en tapas de fundición obviamente. Ya le van a ir tomando la mano y siempre va a ser más o menos similar, se van a familiarizar con el tiraje, con el golpe. Sí, obviamente, si colocan... van a intentar colocar un casquillo y ven que no entra, es porque lo han medido quizás o ha pasado algo y tiene un mayor tiraje, ya estaríamos en 3 décimas, ya le va a costar muchísimo, ¿sí? Inclusive como es aluminio, lo que va a pasar es que quizás va a ceder, va a bajar el asiento, si calientan, sobre todo si la tapa está muy caliente, pero lo que puede llegar a pasar es abajo, ¿sí? A medida que va ingresando el casquillo, quizás va a lastimar el alojamiento y si llega a aparecer abajo, que en este caso está perfecta la unión, ¿no? Entre el aluminio y el casquillo, si llega a aparecer abajo algún aluminio como nuevo, así que como rebarba, eso es porque se trafiló la pared y ya se ha dañado el alojamiento, hay que sacarlo, corregir el alojamiento y bueno, es un peligro si lo dejamos así. Bueno, eso es en el aluminio. Obviamente caliente, porque también si le ocurre poner un casquillo en frío, depende del tiraje, también podemos llegar a tener el aluminio sensible, podemos llegar a hacer alguna fisura. Siempre en caliente el aluminio. En cambio en la fundición, tranquilamente la podemos trabajar a temperaturas naturales, tanto la tapa como el casquillo. Y el tiraje va a ser de 1 décima a 2 décimas. Me podrán decir, no, pero si los casquillos hay que enfriarlo. Bueno, sí, yo he visto, sí. Les decía, cuando mi papá trabajaba mucho con el encasquillador, tuvo visitas sobre algunos ingenieros, creo, de alguna fábrica y que estaban comenzando, digamos, y sí, creo que trabajaban con el nitrógeno y todo. Bueno, a mí me gusta natural, si lo colocan con 1 décima a 2 décimas, 1,5 décimas es lo que yo siempre uso, no van a tener problemas. Y como trabajamos en frío, ¿sí? O a temperatura natural, podemos usar siempre, si quieren, un sellador, que no van a tener problemas, no hace de lubricante y a la vez hace una ayuda para un pegamento, un poco como para pegarlo mejor, para adherir, una mejor adherencia, digamos, pero la verdad que también he colocado con aceite. Lo importante es el tiraje. Con el tiraje correcto no deberían de tener problemas.
En caso de que esta tapa de cilindro del alojamiento, que no tenemos casquillo y hay que hacer el alojamiento, obviamente usamos una herramienta de 90 grados para hacer un alojamiento como este, tienen que tener mucho cuidado y respetar. Ya les digo que hoy por hoy los fabricantes nos proveen ya el casquillo, en este caso va a ser para este de escape, por ahí tenía el de admisión que no sé qué lo hice, bueno, no sé qué lo habré hecho, estaba el de admisión también. Pero bueno, respetar bien las medidas que nos dan de fábrica el fabricante. Si por algún motivo no tienen el casquillo o los tienen o los quieren hacer, porque se puede hacer también, respeten sí o sí la medida, ¿sí? Porque si lo hacen un poquito más grueso o le dan mayor profundidad, fíjense que acá hay tapas de cilindro, un caso como esta, puede pasar con el Chevrolet, que si no lo hacen bien con las medidas que corresponde, puede ser que se les vaya al agua, se pueda originar una fisurita en el agua cuando van en el alojamiento y tendrían un problema importante. Acá está el de emisión. Este es para el de emisión. Ahí está. Entonces no deberían de tener problemas, así que eso sería un poco todo lo que es casquillo. Ayer había hecho, seguramente me olvido un poco de algunos temas. Iba a hablar un poquito de la luz de válvula. Ayer lo había hecho, había subido, pero se me había hecho muy largo porque estaba un poco cansado, ¿sí? Y no quise, creo que lo borré, digamos, y lo quería hacer de nuevo. Para colocarle algún taquito como este, le pueden hacer algún rebaje para que ayude con la guía, ¿sí? Para que no se cruce. Si se le tira a cruzar, lo sáquenlo, más en el aluminio porque van a dañar el alojamiento. Y si en fundición les pasa que se les cruza un poquito, también lo vuelven a sacar, la parte que se les tiró a clavar, porque si insisten lo van a partir al casquillo. Como la pared de la fundición obviamente es más resistente, lo van a terminar partiendo por ahí al casquillo. Bueno, y con el tema le decía también un factor que lo que es la luz de válvula, que nos puede afectar mucho los casquillos si no se regula, ¿sí? Eso quizás para otro video, pero bueno, eso es un factor importante también, la luz de válvulas. O sea, bueno, eso sería un poco, creo que bastante completo. Un casquillo se puede también modificar. Vamos a suponer que se nos ocurre, hacemos un alojamiento o alguien cuando hizo el alojamiento se pasó un poquito y no tenemos la posibilidad de utilizar este casquillo que nos viene de fábrica. Los fabricantes, sin embargo, nos proveen distintas medidas para ese tipo de problema. Si en caso es un poquito mayor y no lo podemos corregir, puede haber algún otro casquillo que en el catálogo nos coincida y lo podemos llegar a utilizar, mientras sean medidas lo más cercanas posible al original. Si no una solución, esta herramientita que no la conocía yo, pero yo lo hacía de otro modo, esta herramientita es muy buena se coloca el casquillo, se ajusta y en el torno, una vez colocado en el torno, podemos tocar un poquito la parte de afuera para ajustarlo a distintos alojamientos. Ya tenemos muchas opciones, con el casquillo se puede jugar mucho y también se podría encasquillar cualquier tapa si queremos. Así que eso es un poco todo. Un tema que les quería comentar, por ejemplo, acá tengo un casquillo, estaba colocado y no se quitó con soldadura. ¿Sí? Voy a soldar la tapa, cuando voy a cambiar las guías se levantó. Bueno, eso es difícil a veces de darse cuenta. Por lo general, si un casquillo tiene mal tiraje, tuvo mucha suerte el dueño, digamos, que no se le cayó. Si no tiene tiraje, cuando se caliente, si una tapa de aluminio cuando se caliente, por lo general se va a tirar a mover. ¿Sí? Si no se mueve con una temperatura muy alta cuando soldamos, es medio difícil. Y más aún, después, una vez que hacemos el asiento de válvula, si no tiene el tiraje, por ahí lo va a girar. En algunas tapas de fundición, algún Fiestita 1.3 me pudo haber pasado, en algún Isuzu también, cuando las tapas si tienen temperatura, cuando uno pone la máquina para hacer el asiento, la herramienta a veces lo gira. Cuando vamos a trabajar lo gira un poquito. Y la verdad ese es un detalle importante porque o sea, si nos acusa en ese momento, si una tapa, por eso, bueno, era para que lo tengan en cuenta por las dudas, por si les llega a ocurrir. Así que nada, creo que estaba bastante completo el video, espero que
que lo disfruten y que mandarle un saludo. Y el próximo video que tengo ganas de hacer, voy a utilizar otra tapa obviamente, porque esta como se llama, tiene el comodín, porque tiene problemas de todo tipo. Voy a usar otra tapa para no... Sí, va a ser con temas de temperatura, las deformaciones que podemos tener en la tapa de cilindro, no solo en el plano a veces, sino en línea general, en línea general, depende. Por eso lo voy a hacer en otro video, y cómo también trabajar en ese tipo de problemas que vamos a tener, algunas causas, las consecuencias y la solución, digamos, siempre y cuando tenga solución. Bueno, gente, les mando un abrazo y nada, bueno, un poquito, algunos motorcitos armados, un V8 ya, el querido V8, ahí tenemos un Iveco, así que, perdón, le dije, sí, ¿qué les dije? Dije Iveco, Cumin, un Cumin, perdón. Perdón, estoy, es medio tarde ya. Bueno, gente, les mando nada, un poquito de todo. Ahí tenemos un Renolito que está armado ya con la tapa de cilindro, todo pintadito, esperando para entregarse. Yo tengo a mi viejo hace motores de calle, ahora está un poco enfermo el viejo. Yo, tapas de cilindro desde que salí de la... El viejo tuvo una etapa de rectificación, después tapas de cilindro y ahora motores. Ya de hace muchos años motores, ya por supuesto es algo, es un negocio familiar. Estoy yo con las tapas de cilindro y mi hermano, que es preparador de... ¿sí? Le va muy bien, ha ganado campeonatos nacionales, sobre todo en el turismo en pista, y preparador y rectificador para muchas categorías, pero más en la zona, obviamente en la zona de competición. Bueno, eso es todo, les mando un abrazo grande y vamos hasta el próximo video. Yo les quería decir también que el canal no podría haber hecho un canal nuevo para estos tipos de temas, pero porque mi canal fue, o sea, yo la verdad que empecé, o sea, medio cosa de chico como un juego, a hacer algunos videos, fue algo experimental, y hubo gente que se suscribió a raíz de eso. Hay videos que yo no los considero muy interesantes, pero bueno, se suscribieron y por respeto a ellos decidí continuar con este canal. Les mando un abrazo y nos vemos en la próxima, que hace ya bastante frío. Saludos.